Buenos días a todos y a todas. Estoy aquí un poco para contar dos programas que en concreto se llevan desde la Agencia Canaria de Investigación e Innovación y Sociedad de la Información con el apoyo del Instituto Tecnológico de Canarias, que son dos programas que están teniendo o tienen una incidencia bastante importante en la posibilidad de acceder a ayudas para innovar en las empresas. Voy a hablar de los dos programas, uno es el programa de bonos tecnológicos y otro es el programa de gestores de la innovación en la empresa. Y voy a hablar de estos dos programas en el orden que se los he comentado, dado que ambos programas, en cierto sentido, pues tienen en algunos puntos conexiones o pueden ser similares, con la diferencia de que el programa de bonos tecnológicos es un programa orientado sobre todo a subvencionar la implantación de innovaciones en las empresas, y el programa de gestores de la innovación en la empresa es un programa para formar a los trabajadores y directivos de las empresas para que acometan innovaciones. Como no manejo el ratón, ahora, a ver, un segundito. Siempre digo que el pad este es un ratón correlón, porque cuando uno lo toca se acelera. Bien, el objetivo general del programa de bonos tecnológicos es impulsar la innovación en el tejido productivo de la Comunidad Autónoma Canaria, entendiendo como tal la introducción de novedades y o mejoras en las áreas de productos o servicios, en las de procesos productivos y distribución, en las de mercados y formas de comercialización y en las de organización, prácticas y métodos de gestión. Todo ello, sobre todo potenciando a la vez la oferta, es decir, a los prestadores de servicio, y la demanda, que son los solicitantes de servicio. Explico esto. De alguna manera, el programa lo que pretende es que las empresas que quieran innovar demanden, de alguna manera, la posibilidad de innovar y que también exista la posibilidad de ser proveedor del programa y, por lo tanto, de alguna manera, al prestar el servicio, también estamos innovando. Y, en definitiva, lo que estamos haciendo es ayudar al tejido productivo canario. Hay dos objetivos específicos dentro del programa de bonos tecnológicos. Por un lado está el impulsar la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que nosotros llamamos proyectos TIC, y por otro lado impulsar la innovación en las pymes y los emprendedores en los casos en los que no están implicadas las tecnologías de la información. Y esos proyectos los llamamos proyectos TEC. Por poner un ejemplo, estaríamos hablando de un proyecto TIC, por ejemplo, la implantación en se me viene a la cabeza, en un restaurante, poner un sistema, por ejemplo, de comanda electrónica. Eso sería una implantación TIC. Si en ese mismo restaurante lo que implantamos es una mejora en el proceso, por ejemplo, de higienización y limpieza de lo que son platos, toda la cubertería, pues esa mejora implicaría un proyecto TEC. Al fin y al cabo hay tecnologías implicadas, pero unas son tecnologías de la información y otras son tecnologías aplicadas, por ejemplo, un restaurante que no tenga, hoy en día es raro eso, no tenga una lavavajilla, y una empresa que la implante, pues podría ser una innovación.
Estamos ahora mismo, han habido dos convocatorias. La convocatoria del 2008 tuvo un presupuesto de 2.350.000 euros y la convocatoria actual, la que está abierta, es la del 2009, que tiene unos 3.200.000 euros destinados. Quiero aclarar que por ahí yo he oído decir, ¿no? Es que el programa de bonos no tiene dinero y tal. No, lo único que ocurre es que todavía el programa de la convocatoria 2008 todavía se está terminando de cerrar la ejecución y la de 2009 arrancó con muchas novedades y está costando bastante introducir las nuevas adaptaciones, lo que está llevando a un retraso. Y da la sensación de que no hay dinero, pero no es que no haya dinero, sino que está costando porque se han introducido novedades importantes. Una de las más importantes es lo que sería la oficina virtual, todo lo que es los servicios a través de oficinas virtuales en la administración. Este año, por ley, es obligatorio introducir todos los procedimientos de tipo virtual en todo lo que son las gestiones de la administración pública y cuando se implanta algo nuevo, pues normalmente pues pueden ocurrir, de hecho han ocurrido en otras etapas, por ejemplo con la implantación del nuevo Plan General Contable, todos los que son empresarios saben los retrasos que hubieron, pues bueno, pasa lo mismo. Entonces, de ahí están siendo los retrasos más que el que no haya fondos. Fondos los hay y esta es la cantidad, las cantidades que concretamente la que en la convocatoria del 2008 se manejó y ahora mismo incluso se ha incrementado la cuantía y en esta convocatoria prácticamente el incremento casi es del 1.000.000 de euros. Tipos de proyectos que se pueden presentar al programa de bono. Estaríamos, por ejemplo, con los proyectos que llamamos nosotros TIC1 o TEC1, que son asistencias a la identificación y planificación de innovaciones. Esto sería lo básico, lo primero que tiene que hacer una empresa para poder empezar a caminar en el tema de la innovación. Es decir, identificar en qué y planificar las innovaciones una vez identificadas. Existen tres niveles, por así decirlo, está el A, el B y el C, con la diferencia entre unos y otros, que el A es la identificación propiamente dicha, el B es la asistencia técnica, en este caso a emprendedores que comienzan una nueva andadura y quieren poner en marcha una empresa. El programa entiende que un emprendedor, por el hecho de decidir que quiere crear una empresa, ya es un innovador, en estos tiempos que corren sobre todo, por lo tanto se apoya al emprendedor. Y luego se ha introducido una novedad en la convocatoria del 2009, que es que como innovar en la empresa tiene mejoras de deducciones en lo que es la fiscalidad, entonces lo que se está haciendo es creando esta figura que permite asistir a las empresas para que de alguna manera puedan, una vez han acometido actividades de investigación, desarrollo o innovación, de alguna manera puedan aprovecharse fiscalmente del tema. Esto es una novedad del programa de la convocatoria 2009. Aquí vemos una muestra de algunas empresas con los proyectos que han presentado y las ayudas que han recibido en este tipo de proyectos. Como ven, son muy variopintos, desde un estudio de oportunidad de implantación de energías renovables, que es el primero, al último, que es una peluquería 2.0. En este tipo de proyectos, en los otros que les voy a contar, en el que les he contado y en el que les voy a contar, no hay posibilidad de pedir ayudas a la inversión. Pero aquí, en este tipo de proyectos, se podría pedir hasta un 30% del total del proyecto que nosotros vayamos a acometer, que se podría dedicar a inversiones. Por ejemplo, si estábamos hablando en lo del restaurante que antes comentaba como ejemplo, y nos encontramos
con que esas comandas electrónicas tenemos que ponerlas, pues bueno, hasta un 30% del proyecto total podría servir para sufragar la inversión, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver algunos tipos de proyectos, desde una gestión documental, el primero de todos, como pueden ver, a pues, implantación de, por ejemplo, algo que hoy en día es muy importante si queremos trabajar ya con algunas empresas, la facturación electrónica. Hay proyectos, por ejemplo, aplicación de la fotogrametría digital terrestre a la topografía arqueológica. Esto es una empresa que se dedica al tema de servicios para, ven el nombre de la empresa, integrales de patrimonio histórico, aplicación de la tecnología de control sanitario al sistema de producción acuícola de la empresa Cedra. Como ven, prácticamente muchos de ellos son TEC 2. TIC 1, pues fíjense en lo que yo les decía, TPV táctil, comanderos para restauración, este es un caso de los que yo les comentaba. Y fíjense ustedes que aquí las cuantías están rondando el 60%, porque el 60% es el tope normalmente que se subvenciona en este tipo de proyectos. Luego vendríamos al tipo de proyecto TIC 3, TEC 3, que este está pensado sobre todo para cuando queremos acometer un proyecto que requiere una dirección técnica que nosotros no tenemos capacidad de acometer y que requiere, pues eso, un profesional con una cualificación específica para llevar adelante un proyecto de innovación. Y normalmente este tipo de servicios lo tiene que prestar un proveedor distinto a el proveedor que presta, por ejemplo, la implantación. Eso se plantea así para, en definitiva, no haya un conflicto de intereses, lógicamente. Lo que queremos es un director que defienda el interés del empresario y no el interés del proveedor. Así de claro. ¿De acuerdo? Bien, tipo de proyectos de este. Aquí tenemos pues, la dirección de obra y certificación de fin de una instalación de conexión. En este caso es un TIC, se entiende que de tecnologías de la información y comunicaciones. Evaluación de un sistema de modelización de los procesos de negocios de las máquinas Opening, en este caso de la empresa Máquinas Opening Sociedad Limitada. Y como ven, las cuantías también se mueven en las cifras que yo les comentaba. Luego, por último, el tipo de proyectos TIC 4, TEC 4, son proyectos ya de desarrollo que impliquen nuevos productos o servicios que no puedan ser desarrollados por un proveedor que esté en el mercado productivo, sino que normalmente requiera un centro externo de investigación o un centro tecnológico, en definitiva, centros de conocimiento y de desarrollo tecnológico ubicados en Canarias que permitan, en definitiva, acometer este tipo de innovaciones más, si me permiten, sofisticadas, particulares, como consecuencia de un proceso de I+D. Ese sería un poco el caso. Aquí tienen varios ejemplos. En este caso, por ejemplo, el tercero, creación del servicio de atención y asesoramiento mediante ayuda asistida a través de ordenador a las dificultades de aprendizaje en la lectura en población escolar y adulta. Esto es un tema muy, muy específico. O diagnóstico de servicios y metodología preliminar en una consultoría ambiental, quizás para algún tipo de proceso que es novedoso, ¿no? Ahora, ¿qué son los bonos tecnológicos como herramienta? Los bonos tecnológicos son el equivalente a una cantidad de dinero determinada. Cada bono corresponde a 500 euros de subvención que está destinado a cubrir una parte del coste total del proyecto y cuyo beneficiario es la pyme que solicita, pyme o autónomo también, que solicita la ayuda.
pero que será abonada, no, el bono será abonado, vamos a ver, es como un documento de pago que se endosa al proveedor, y entonces el proveedor lo utiliza como un elemento que lo convierte en dinero, en definitiva. Ese es el concepto de bono y es de alguna manera la herramienta que se dota este programa. Vamos a ver ahora un resumen del importe de las subvenciones, aunque yo ya les he ido contando, ¿no? Más o menos en el transcurso de lo que hemos ido viendo los proyectos, pero aquí viene ya una tabla con los datos muy concretos. Es decir, si nos movemos, por ejemplo, en un TEC 1, estaríamos hablando de que en función del número de trabajadores, la subvención, por ejemplo, si es menos de 10, 80%, más de 10, o igual 50%. El máximo importe de la subvención, 2.000 euros. Es decir, si nosotros fuéramos una empresa que tiene 10 o más trabajadores, podríamos solicitar hasta el 50% de la subvención y se nos otorgarían 2.000 euros como máximo. Por ejemplo, si nosotros pedimos un proyecto de 4.000 euros, se nos darían 2.000. Si pedimos un proyecto de 5.000 euros, se nos darían 2.000. Si pedimos un proyecto de 3.500, se nos darían 1.500. Es decir, siempre se trabaja con fracciones de 500 euros. Esto es importante. Y de ahí que el porcentaje de la subvención podrá oscilar siempre en valores iguales o inferiores a la cuantía ahí representada. Luego ya cuando nos metemos en un nivel proyecto tipo 2, nos movemos en márgenes del 60-50 y estaríamos hablando de un máximo de 20 bonos que serían unos 10.000 euros. Decirles que en este caso, si se nos da la circunstancia de que el proyecto que nosotros solicitamos, tanto en TIC 1, TEC 2 como TIC 4, TEC 4, que estamos hablando de cifras superiores a 10.000 euros, nos van a exigir siempre que presentemos, si el proyecto llega a esa cuantía, 3 ofertas de 3 proveedores distintos porque tendremos que entrar en un modelo de concurrencia. No vale coger y elegir a un proveedor, sino que tendríamos que solicitar a 3 proveedores oferta y entonces escoger, normalmente la más económica sería la que, y si escogemos otra, tendría que ser justificado el por qué. Es decir, porque puede ser que nos pongan una oferta súper económica, pero detectamos en la oferta que la calidad no es la adecuada. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión asumiendo que nuestra decisión será evaluada por el programa. ¿De acuerdo? Bueno, no entro en más detalles, pero ya ven que lo que antes les decía, el 30% en los proyectos tipo 2 podríamos solicitar como máximo el 30% del total. Vamos a ver, aclaro, no es el 30% de la subvención lo que nos dan, sino es el 30% del proyecto lo que se podría justificar como subvención. No me enrollo y me explico. Vamos a ver. Imagínense que yo solicito un proyecto que son, por decir una cantidad, 1.000 euros. Esos 1.000 euros yo podré justificar como inversión 300 euros. Pero a mí lo que me van a dar de ayuda, si estoy en el caso de una empresa, bueno, en ambos casos, en el caso de 10 o igual a 10, como son 1.000 euros y solo me dan o 60 o el 50, me van a dar 500 euros de ayuda, un bono solamente. Quiero decir con esto que el 30% es lo que se considera es el total del proyecto, no se considera el 30% de subvención. Esto es importante que lo tengan claro, ¿vale? Bien. Todo esto lo estamos apoyando con una bolsa de proveedores. Esta bolsa de proveedores, ustedes que entiendo son empresarios, también pueden participar en ella porque tanto se puede estar de un lado o del otro. Es decir, podemos ser
receptores de la ayuda o nosotros ser proveedores para hacer que la empresa pueda innovar y, por lo tanto, también participar en el programa. Normalmente una empresa participante, cuando quiere solicitar la ayuda, deberá de entrar en la bolsa de proveedores que está publicada en la web del programa, y ahí podrá escoger a los proveedores, ponerse en contacto con ellos y pedir ofertas, hablar, gestionar, lo que quieran. Y las empresas que quieran participar como proveedores, en la misma web tienen la posibilidad de solicitar hacerse proveedores. Los requisitos vienen perfectamente detallados en la convocatoria, pero aquí viene un pequeño resumen, donde normalmente se requiere una titulación y se requiere también una experiencia. Y en algunos casos también se exige o se puede acceder habiendo superado los talleres de dinamizadores que la propia agencia viene convocando desde hace ya un par de años, en el que se están formando pues gestores y dinamizadores de la innovación. Pero bueno, yo no voy a entrar en detalle de esto porque esto, ya digo, está todo publicado en la convocatoria y el que tenga interés lo puede ver en la web concretamente, que la ven aquí en esta dirección, y en definitiva acceder en cualquier momento a bien solicitar la ayuda o bien hacerse proveedor para que luego las empresas le soliciten tal. Hay una pregunta que ha surgido en tiempos recientes de la posibilidad de ser proveedor y benefactor de esto. No es compatible, se los digo, no. No se puede ser juez y parte, es decir, de alguna manera no podría ser. Entonces, si queremos acceder a una ayuda, no podríamos ser proveedor, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta con respecto al programa de bono, es ahora el momento, lo que ustedes me quieran preguntar. Sí, por ejemplo, podría acceder al programa GIE, que luego voy a explicar, es indistinto, no hay ningún problema, pero claro, lo que no es compatible es ser proveedor y al mismo tiempo ser tema. De todas maneras, les voy a comentar, y esto yo personalmente tengo una visión del programa con respecto a ese tema. Lo que pasa es que cualquier cuestión que surja, porque les digo, los programas estos están vivos, no son programas que estén cerrados. Cada año se meten innovaciones, por ejemplo, el tema de la fiscalidad. Bueno, pues se detectó que ese tema era un tema importante porque hay deducciones fiscales que pueden llegar al 15% de lo que se maneje en el ámbito de la innovación, y no se está aprovechando la empresa que ahora mismo ha hecho algo de bono. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que de alguna manera esa línea de trabajo de que la gente también innove en ese aspecto, porque al fin y al cabo pedir que te reduzcan el 15% en tu fiscalidad es innovador porque no se ha hecho hasta ahora y luego además beneficia a tu cuenta de resultados. Eso es muy importante en los tiempos que corren. Dicho esto, yo entiendo que si el proveedor, porque en el programa de gestores de la innovación eso lo tenemos mucho más acotado. Es decir, si yo soy una empresa que me dedico a innovar en tecnologías, en tech, y no me dedico en TIC, y yo me vendría bien innovar en TIC, ¿por qué no contemplar, si no estás metido en ese ámbito, la posibilidad de poder beneficiarte de otro tema? Yo entiendo que eso está recogido en las preguntas y en las circunstancias, por eso lo estoy contando, y que yo creo que eso se pondrá seguramente en una mesa de las comisiones de seguimiento de este programa, les digo, quien desarrolla este programa es la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Servicios
de la información del Gobierno de Canarias en colaboración con las oficinas técnicas que las tienen ambas fundaciones universitarias y luego también con el Instituto Tecnológico de Canarias. Entonces, bueno, todas estas personas, yo pertenezco a la comisión de seguimiento y lógicamente en esas comisiones de seguimiento todo este tipo de cuestiones se llevan y luego normalmente intentamos que en las convocatorias que puedan salir, y entiendo que el programa de bonos todavía está funcionando relativamente bien, a los resultados al menos. Quizás no tan bien ahora este año por las novedades que nos está costando arrancar, pero está dando un buen resultado a nivel de que está llegando las empresas y las empresas están beneficiándose de él y la idea es que esto continúe. Entonces yo entiendo que si hay una convocatoria nueva, espero que sí, seguramente se valorarán este tipo de cuestiones. Pero vamos, ahora mismo, evidentemente, es una cuestión que no se puede hacer. Sí. Exacto. Tres ofertas. No, yo entiendo, yo lo que decía 10.000 me refería en términos de bonos, pero vamos, tienes razón. La ley de contratos públicos, el límite lo pone en 12.000, disculpa, sí, tienes razón. Uh-huh. Incluyendo el IJIC. Siempre, sí. Es importante, ¿eh? Porque se nos ha dado casos en que han llegado y se han puesto a discutir el proveedor con y que si no, porque no, incluido IJIC además. Vamos, la licitación tiene que ser en bruto, en montante bruto, ¿vale? Sí, por ahí. Hola, ¿qué tal? Ajá. Ok. Sí. Ya. Ni siquiera anual. Te voy a explicar, vamos a ver. Es que además yo antes de estar llevando esto, yo he estado como proveedor en la calle, es decir, que me incorporé en agosto al trabajo mío, porque yo estaba en excedencia y he estado en el otro lado y ese problema que tú estás planteando lo he visto, ¿no? Además lo he visto directamente, la dificultad. Entonces, vamos a ver, incluso digo más porque menos por un año. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente, y esto es lo importante. Luego, lo que voy a decir. Otra cosa es que luego, cómo se articule la solución cada proveedor y que además el programa acepte lo que ustedes articulen, porque lo que yo voy a decir ahora no es una solución, sino voy a decir el marco. Y el marco que tenemos es el que tenemos. Es decir, vamos a ver, plazos. El programa, concretamente, la convocatoria actual se inicia en el 2009, creo que, si no recuerdo mal, en octubre, noviembre, creo que se abrió la convocatoria. Bien, bueno, pues dice la convocatoria que el programa, una vez iniciado, cualquier actividad que se inicie de servicio en ese periodo, es decir, justo después de la publicación de la convocatoria, sería susceptible de acogerse a bonos tecnológicos. Primer punto, importante. ¿Hasta cuándo? Hasta que la convocatoria se cierra. Este año, si no recuerdo mal, voy un poco a... no, lo tengo puesto al principio, creo. A ver...
Un segundo. De diciembre del 2009 hasta el 30 de septiembre del 2010. Es decir, salvo que haya una prórroga, el 30 de septiembre, cualquier actividad que se haga por allá del 30 de septiembre ya no estaría susceptible de ser pagada con bonos tecnológicos. Dicho esto, viene la otra parte. Cuando yo presento un proyecto de bonos tecnológicos, una vez entro en el proceso para que me lo acepten, se apruebe y tal, si son proveedores saben que bueno, hay un proceso un poco complejo. ¿Por qué? Pues porque es una ayuda pública y requiere resolución, requerimiento de subsanación, bastante papeleo. No tanto como otras subvenciones que se vivían. Sobre todo, te lo digo por mi experiencia, yo qué sé, etapas donde una subvención para pedirla eran 7, 8 meses y para que te dieran el dinero pasaba no sé cuánto y luego para que te pagaran 1 año y medio o 2. Es decir, que yo creo que la gran diferencia es que aquí se está haciendo, entre comillas, bastante más rápido que otras épocas, pero bueno, todavía no se quejan. Hay gente que se queja porque dicen que están tardando 6 meses y historia, vale, que es verdad. Pero bueno, eso no es nada. Eso se los adelanto yo y seguro que mucha gente de la que me oye sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, cuando ya el proyecto está aprobado y te conceden los bonos, fíjense, en la convocatoria anterior tenían 30 días si era TIC 1 para ejecutar, 60 días si era TIC 2, 90 días si era TIC 4, creo, y el 3 eran, no sé si 60 también. Bueno, en esta convocatoria se ha homogenizado y todos los proyectos tienen 90 días para justificarse. ¿En términos de qué? Cuando digo justificarse, es decir, desde que se te aprueba hasta que tienes que entregar los papeles como que el proyecto se ha hecho, son 90 días. Pero eso no quiere decir que tú el proyecto no lo hayas empezado antes. Entonces, ¿cuál es la política, entiendo yo, que hay que seguir? Normalmente, lo que debe hacerse es un proveedor llegar a un acuerdo con el que solicita. Arrancar el proyecto posterior a la fecha que estaba prevista. No antes porque invalida el tema, pero sí posterior. Llegan a un acuerdo, firman un contrato. Yo te voy a pagar tanto por este tema y asunto resuelto. Ahora bien, vamos a presentarlo a bonos a ver qué pasa. Si lo presento a bonos y me dan la ayuda y cumplo con los requisitos que me están planteando, pues la cuantía que yo tengo acordada contigo vendrá aminorada en la parte de bono. Que ya te pagué, pues hay una cosa que se llama abono, ¿no? Es decir, oye, yo te abono a ti la diferencia porque tú me la vas ahora a pagar por otra vía, y los dos tan felices y tan contentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el modelo en el que estamos metidos no es, oye, estoy esperando que me llegue la subvención para hacer algo. No. La dinámica económica es, si yo creo realmente en esto, hazlo, desarróllalo, métete. Y luego pide la ayuda, te la dan, perfecto, que no, oye, mala suerte. Yo creo que ese es el concepto. Si miramos otro concepto, es más complicado, no es abordable. Disculpen que me haya alargado, pero es que este es un tema que me están diciendo que corte, pero es un tema que es muy importante porque los proveedores, ahí es muy sensible este tema, pero es el modelo. Luego ya lo que ustedes hagan, yo no entro, lo valorará la oficina técnica y considerará la oficina técnica. Bueno, si les parece voy a seguir con la siguiente presentación y si hay alguna pregunta que quede, la contesto luego. ¿Voy bien de tiempo? No, seguro que no. Puf. Y están esperando por mí, seguramente. Que si están esperando por mí otras personas. Mira, yo simplemente no les pongo la presentación para no liarme porque en 5 minutos les cuento el programa de gestores de la innovación en la empresa. Mira, el programa de gestores de la innovación en la empresa, que de alguna manera es lo otro que les iba a contar, yo creo que es importante contárselo, es un programa que de alguna manera lo que pretende es, si me permiten la reducción, hacer un TIC 1 o un TEC 1, pero donde en este caso a la empresa no le cuesta un duro, lo hace totalmente gratuito. Explícome. Esto es un programa que consiste en formar
a los trabajadores de las empresas. Concretamente queremos formar 1.200 trabajadores en toda Canarias, con una parte teórica de 10 horas y una parte práctica de 50 horas, donde lo que se quiere hacer es formarles en la teoría de lo que es la innovación y formarles en desarrollar un proyecto innovador a elección de la empresa, de tal manera que al final lo que vas a tener es un TIC 1 que te va a permitir introducirte en pedir otro tipo de subvención. Simplificando, con este programa nosotros podríamos tener perfectamente desarrollado lo que es la detección de una innovación, el proyecto que quiero desarrollar, y luego con bonos podríamos, a lo mejor un TIC 2, podríamos desarrollar o pedir una subvención CEDETI o cualquier historia de esta. Es muy fácil inscribirse, solo tienen que coger y entrar en la web del programa, que es la que aquí aparece, o dirigirse directamente a gia@itccanarias.org. La solicitud de inscripción en el programa, que ahí en la web verán con detalle, es muy fácil, es un formulario donde luego, una vez evaluados si son susceptibles de ser empresas subvencionables, es decir, a darles la ayuda, automáticamente se les piden una serie de documentos que no son tantos papeles como bonos, y la única diferencia es de que ustedes no pueden elegir al proveedor. Los participantes nos pueden sugerir uno o varios proveedores de una bolsa que está cerrada, es una bolsa que tiene 80 proveedores, y que son empresas de formación y de consultoría en innovación. Y pueden presentarse, como mínimo tienen que presentarse 2 trabajadores por empresa. La ayuda consiste en un máximo de 250 euros por trabajador, el máximo de trabajadores 10, y luego 2.500 euros de ayuda para la consultoría. Nosotros, los proveedores, se escogen la sugerencia que nos dé el participante, más los que nosotros consideramos que encajan mejor para ese tipo de empresa. Se hace un negociado y en función del precio que nos den los proveedores que ya están técnicamente evaluados, se le asigna al participante. No me enrollo más, les indico... Dime a ver. Totalmente. Si tú eres un proveedor de bonos, tú podrías beneficiarte del programa de gestores. ¿De acuerdo? No, el horario lo marcan ustedes. Es decir, esto es lo importante de este programa. Es un programa totalmente gratuito y el derecho del participante es decir, en un cuestionario cuando se inscribe, yo quiero tener el curso los sábados y los domingos. Y el proveedor tiene que adaptarse a lo que ustedes quieren. Y la parte de las 50 horas se hacen a través de una plataforma de teleformación y por los medios que acuerden ambas partes. Es un programa, eso sí, muy cerrado en fechas, es decir, una vez se pone en marcha hay que tirar para adelante, porque si no, incluso al proveedor se le puede penalizar y al participante firma un compromiso donde incluso se puede hacer responsable de las cuantías de dinero que no se hayan podido llevar a término, ¿no? Pero es un programa, yo entiendo que cualquier empresa, el único costo que va a tener es el coste de tiempo que tiene que dedicarle, pero que puede marcar, en definitiva, la empresa puede marcar cuándo. Pero además, con total libertad. Y además pueden participar directivos, mandos intermedios, empleados que desee la empresa. Es decir, no tienen, de hecho los directivos normalmente no están en nómina porque son autónomos o los dueños, ¿no? Entonces pueden participar también incluso en este programa, ¿de acuerdo?